Está bien, doctor. Eh, bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy le tocó a mi persona presentar el siguiente artículo, ¿no? Eh, Ya, bueno, iniciando. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un artículo que se trata de un caso clínico. Este artículo fue publicado por la revista de New England Journal of Medicine. Es un caso clínico de tipo retrospectivo descriptivo realizado por los autores de Amita Sharma, Jonathan Eiser, Adam Bernheim y Brent Layton. Estos autores fueron los médicos que trabajaban en el hospital de Massachusetts, donde vieron, es decir, trataron a una paciente eh, ya a inicios de la pandemia de COVID, y es por eso que se les ocurrió realizar un artículo y presentar este caso, ¿no? Bueno, este artículo fue realizado en el Hospital General de Massachusetts por la Sociedad Médica de Massachusetts. La fecha de publicación fue el 29 de julio del presente año. Bueno, eh, este artículo trata de una mujer de 47 años de edad que acude al hospital de Massachusetts a principios de la pandemia de COVID. Esta paciente acude por un cuadro clínico caracterizado por tos y dificultad respiratoria, ¿no? Con la deambulación. Sin embargo, la paciente refiere que 2 meses antes de su ingreso se encontraba asintomática. Ya a partir de ese entonces ya inició con un cuadro clínico caracterizado por tos no productiva intermitente, además de sibilancias, donde 2 días antes de su ingreso bueno, antes que acudiera a emergencias del hospital de Massachusetts, vio que la tos empeoró tanto en frecuencia, además de que refiere que acudió a su médico integral por vía telefónica, quien le indicó solamente humidificación con aerosol nasal de fluticasona y fexofenadina, que debería recibir por las siguientes 2 semanas. Sin embargo, la paciente refiere que no hubo mejoría del cuadro clínico, motivo por el cual acudió de manera directa a emergencias de este hospital, ¿no? Ya en sí, en la revisión sistémica, se evidenciaba que la paciente presentaba rinorea, mialgias y mareos. Los signos vitales se encontraban con una temperatura de 38 grados centígrados, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 y una presión arterial de 124/64. El examen físico a nivel pulmonar solamente, bueno, tenía un claro pulmonar conservado, ¿no? A la auscultación. Ya en la anamnesis, lo que más llamaba la atención de la paciente es que era procedente de la región ecuatorial de Sudamérica. Sin embargo, se mudó a Estados Unidos 20 años antes. No tenía un antecedente de viaje previo en los últimos años y vivía en un área urbana, ¿no? Con su familia, con su esposo y sus hijos. Y solamente tenía el antecedente de eczema y ser diagnosticada de eczema y diabetes gestacional. Entre los antecedentes de medicamentos, la paciente refiere que recibía aerosol nasal de acelacina y una crema de fluocitonida, y además de recibir ácido fólico y sulfato ferroso. Y entre los antecedentes familiares, la madre no tenía, fue diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 y melanoma. Ya durante su ingreso a emergencia se le realizó estudios laboratoriales, donde lo que más llamaba la atención fue que el recuento de glóbulos blancos se encontraba en 4.430, ¿no? Con un valor normal de referencia de 4.500 a 11.000. Entonces las mismas se encontraba ligeramente disminuido, con una linfocitopenia, ¿no? De 550, ya que el rango de referencia que manejaban en aquel hospital era de 1.000 a 4.800.
resto de los estudios laboratoriales se encontraban dentro del rango normal. También a la paciente, por los accesos de tos y el compromiso que presentaba, se le realizó una prueba de ácidos nucleicos en hisopado faríngeo, además de para realizarle para influenza A y influenza B y virus sincitial respiratorio, mismos que dieron un resultado negativo. Además que también la paciente refirió que no recibió o no recibió la prescripción previa que le indicó su médico integral de atención primaria. También en el servicio de emergencias se le realizó una placa de rayos X, tanto PA y lateral de tórax, donde se evidencia una opacidad redondeada que se localizaba a nivel del lóbulo inferior del campo pulmonar derecho, ¿no? Que aproximadamente medía con un diámetro de 4 centímetros. La misma se evidenciaba tanto en la placa PA de tórax y lateral. También se les realizó una tomografía de tórax con contraste, donde se evidenciaba una masa redondeada, una opacidad no redondeada en el lóbulo inferior derecho, que más daba datos sugerentes de un patrón en vidrio deslustrado y además que se evidenciaba un borde de mayor atenuación a nivel de la periferia de esta opacidad, ¿no? De esta masa, que eran un hallazgo representativo de un signo que se denomina el signo del halo invertido. Acá, como en la imagen C, podemos evidenciar, además que también se evidenciaban múltiples opacidades redondeadas pequeñas, periféricas, tanto en el lóbulo medio del campo pulmonar derecho y en el lóbulo superior del campo pulmonar izquierdo. Como en la siguiente imagen vamos a evidenciar. No, aquí está en la figura, bueno, en el panel C podemos evidenciar lo que mencionamos, ¿no? Que es la opacidad, que es en patrón en vidrio deslustrado con una imagen que es el signo del halo. Un momento, como acá podemos evidenciar, y además que las múltiples opacidades pequeñas periféricas, ¿no? Que se localizaban en el lóbulo medio del pulmón derecho. Acá también podemos ver otra opacidad, ¿no? Otra opacidad periférica en vidrio deslustrado. Además que también se evidenció que había una eh, eh, linfadenopatía iliar, sobre todo a predominio derecho. Entonces, todos estos hallazgos nos orientaban más a un proceso infeccioso o bien a Daisy, una... Daisy. ¿Sí, doctor? ¿Aló? Sí, doctor, ¿se Ya, escucha? hasta ahí más o menos. Ok, entonces, a ver, sería bueno que con todos estos datos que ya han sido clínicos y imagenológicos, laboratoriales, pues se vayan planteando qué diagnósticos podemos tener, ¿no? Por tus compañeros, ¿saben? Está bien, doctor. Mm, Bueno, ¿alguien de ustedes podría dar alguna sugerencia de algún diagnóstico diferencial que considere tomar en cuenta? A ver, aquí tu compañero nos pone que podría ser una aspergilosis invasiva, seguramente por los datos imagenológicos, ¿no? Eh, pero a ver, ¿qué tiene a favor y qué en contra para que sea este diagnóstico? Comenten, pues si no. O algún otro diagnóstico más. Ahí nos pusiste unos, Acá tú podemos. misma, ¿no? Unas, sí. A ver, si tú no,
¿qué es lo que llama la atención del caso, no? Y que un poquito, creo que confundió también a los Acá puedo mostrar. tratantes. En sí, lo que más llama la atención es esta, Únicamente que es por la anamnesis. ya, que en sí la paciente acudió solamente por tos y dificultad respiratoria, indicando que previamente hace ¿Pero dos de meses, cuánto tiempo? un cuadro clínico de Dos 2 meses meses, de ¿no? evolución. Sí, Entonces, si bien esta paciente llegó a principios del inicio de la pandemia, sí. ella refería un cuadro de 2 meses, ¿no? Lo cual no coincidiría con una Sí. infección, ¿no? En el mes más o menos, ¿sabes? ¿Que sucedió Eh, esto? No, no, no no, sabemos. no, pero solamente Pero si era refirió al dos principio, meses 2 meses antes, me imagino No, que no había casos todavía ahí donde no, estaba, ¿no? no. Entonces, eso les llamó la atención y por eso pensaron que podría ser algo más crónico, ¿no? Sí, es lo que Ujú. sospechan, ¿no? Los médicos. Eh, Ya. Entonces, mm, ¿por qué pensaría si fuera algo crónico, ¿no? A pesar de que ella refiere que en 2 días empeoró la tos que ya tenía previamente y posteriormente se asoció disnea, ¿no? Y sí, bueno, ya fiebre, malestar general, pero ¿en qué pensarías? en sí un proceso infeccioso, doctor, a nivel respiratorio. Por lo tanto, por la Ujú, fiebre, la tos y la dificultad respiratoria. Bueno, en este caso, pensando que todavía no sabemos que hay una pandemia de COVID, ¿no? ujú. ¿Ya? Sí, ¿Proceso infeccioso de qué tipo entonces? el respiratorio podría ser una neumonía, ya tendríamos que identificar la causa, ¿no? Ya sea por virus, bacterias u otra. Ujú. O también, Ya mm, nos ponen que TB, ¿no? Ahí, también, o sea, si ella no refiere pérdida de peso ni síntomas generales así no, no, importantes, nada. más que la tos y las sibilancias, Tos y dificultad las respiratoria. tos y las sibilancias, ¿no? Sí, solamente No, tos y fue eso. sibilancias, ¿no? De 2 meses. Pero a veces la TB puede presentarse así, tampoco es que siempre va a tener tos productiva y no Sí, puede ser muy porque, insidioso también las micobacterias, no tuberculosis. Esta paciente, ¿qué antecedente tiene? Importante también, no sí. familiar. Bueno, doctor, a esta paciente le habían diagnosticado previamente eczema y diabetes gestacional hace tiempo. Ajá. No especifica exactamente Ya, el tiempo, pero el sí eczema eczema y de diabetes. riesgo de qué le da. El eczema, ¿a qué Bueno, te puede hablar? ¿A qué te puede? bueno, algo alérgico, ¿no? Tal vez una Exacto, es que sea tópica, ¿no? asma. Puede Sí, ser alguna exacto, si bien el asma se presenta generalmente de más niños, puede aparecer a esa edad, ¿no? Asociado a un estímulo alergénico, sí, como o alguna hiperreactividad enfermedad. bronquial, ¿no? Y las sibilancias, la tos, pues pueden ser secundarias a estas, ¿no? Sí. Y pues podría tener una infección viral o bacteriana sobreañadida, ¿no? Que sería ya. Pero hablando algo más de las infecciones crónicas, decías que podría ser una Eh, tuberculosis, ¿no? Alguien por ahí tuve- dijo. sí, tal vez un proceso Ya. neoplásico, pero esto ya viendo, ya digamos, tomando en cuenta ya el ¿La estudio de imagen, ¿no? imagenología es sugestiva de una tuberculosis o no? La placada. Sí. No, doctor, lo La, que más llama la atención es esta opacidad redonda que está en el ujú. lóbulo inferior derecho del pulmón, acá. Sobre todo se ve en la placa, ¿no? Sí, En una TV, ¿qué tendrías que ver entonces? un patrón micronodular. Eso sería una TV miliar, ¿no? Pero una TV postprimaria de las comunes. Mm, mm, un patrón de granular, eso, ¿no? Granular. O sea, un patrón Pues hay varios, ¿no? Generalmente, más que. micronodular, Primero granular. tienes que orientarte por el lugar donde se encuentra, ¿no? Es más apical, como te dicen ahí, ¿no? Aquí el compromiso era exclusivamente basal, ¿no? Casi. Creo que algo en el Sí, lóbulo medio, pero era exclusivamente basal, ¿no? Entonces la TV suele ser sobre todo apical, ¿no? Y el tipo de lesiones es muy variable, ¿no? A veces va conforme a la evolución de la enfermedad, ¿no? Puede comenzar con nódulos, con consolidación,
con vidrio despulido también, con ese mismo hallazgo que nos dices ahí, el halo invertido también está escrito, aunque no es muy frecuente en una Ah, TV, sí. ¿ya? Pero habitualmente tiende a cavitarse luego, ¿no? Y a fibrosar el tejido pulmonar, ¿no? Eso depende, como te digo, de la evolución que tenga la enfermedad en el momento en que esté. Y pues lo que llama la atención es que suele ser, generalmente es unilateral, aunque puede ser bilateral y apical, ¿no? Sobre todo. Conforme va avanzando, suele hacerse bilateral y también afectar otras localizaciones. Eso es la mayoría de las veces nada más, ¿no? La TB a veces puede presentarse con otras manifestaciones, ¿no? Radiológicas, en los pacientes con VIH, inmunosupresión, incluso sin una afectación importante en los pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué más? Acá en la toma, ¿no? Igual. Entonces, es una imagen poco llamativa para una tuberculosis, ¿no? Lo que sí, el factor de riesgo que ella tiene, que a pesar de que clínicamente es poco probable, imagenológicamente también, es que ella es de un lugar endémico, ¿no? De Sudamérica. Entonces, eso a Ah, veces para los sí, americanos es un factor de riesgo claro, ¿no? Aunque como te digo, el resto no. A ver, entonces otro. Para un cáncer podrá ser sugestivo, en este caso, Eh, para un cáncer en pulmonar. sí, por la presencia de esta opacidad redonda, sí, pero se ha visto que sobre todo las neoplasias, que son, bueno, los patrones que se evidencian en las imágenes de tomografía o rayos X, sobre todo muestran opacidades redondeadas, pero de menor tamaño, como sería el caso de un tamaño menor a 1 centímetro, y sobre todo estas tienden a que ser unilateral o ya sea bilateral, dependiendo, ¿no? Del estadio en que se encuentren, porque si en el caso de nuestra paciente que presentaba múltiples opacidades pequeñas, periféricas en los lóbulos medios y superior de ambos campos pulmonares, entonces ya podríamos sospechar de un proceso metastásico con mayor infiltración, pero ya basándonos solamente en Ujú, la masa, el tamaño nos orientaría a descartar, porque esta sí es grande, es aproximadamente 4 centímetros. ok. Sí, lo que Exacto. les llama la atención es que no tenía una característica nodular, ¿no? Sobre todo. Era un Sí. vidrio despulido asociado a signo del halo, ¿no? Que lo que dicen es que tendría que ser la más característico de otros cánceres un poco más, en estadios un poco más tempranos, dice, ¿no? In situ o no invasivos, si no me equivoco. Y ¿Ya? también que la paciente no fumaba, Entonces ahí doctor, no tendría, no ujú, tenía no antecedentes. tenía antecedentes familiares ni fumaba, ¿no? No. ¿Ya? Aunque pues siempre la posibilidad de una neoplasia, ¿por qué? Porque es un cuadro, sobre todo con una lesión. Si ves la placa, es una sola lesión, ¿no? Ya viendo la tomografía, pues ves que hay algunas pequeñas satélites, ¿no? Pero por la placa se ve básicamente una lesión predominante, ¿no? Incluso en la toma también se ve una predominante, pero hay otras más pequeñas. Entonces, por eso es la etiología, pues dentro del principal diagnóstico diferencial, más que aparte de una neumonía viral, está una neoplasia, ¿no? Como por ahí pusieron, pues no, el adenocarcinoma, que a veces es el que más suele tener estos datos, así de que afecta a la periferia, da nódulos en vidrio despulido, a veces sombra infecta igual, está generalmente asociado a no fumadores, ¿no? O sea, es Mm. el que más está asociado a no fumadores, ¿no? A diferencia del otro, del carcinoma. ¿Qué carcinomas hay aparte de eso, del adenocarcinoma? Bueno, bueno, esto se clasificaría eh, del microcítico. En el no microcítico estaría Ujú. el adenocarcinoma. Entonces sería el tipo de adenocarcinoma típicos, atípicos. Y el otro, el epitelioide, ¿no? El epitelial, Sí, ¿ya? Ok, ya. A ver, ¿qué otro de diagnóstico células más grandes, diferencial hay? Aunque son un poquito más raros. escamosas. Bueno, ¿Qué más pusieron ahí? bueno, también indicaron que probablemente si se descartaría una neoplasia, sería un proceso, en sí hacen el diagnóstico diferencial basándose en la imagen de vidrio esmerilado, vidrio deslustrado,
Ujú, que se muestra en la tomografía. Indican que cuando alguien presenta esta imagen, ¿no? Podría ser secundario, ya sea imágenes a causas fisiológicas o patológicas, como indica, podría ser, ejemplo, una de las causas fisiológicas sería eh, el decúbito prono o que la tomografía se haya realizado durante la expiración. Entonces, en estas situaciones ujú. también los pacientes pueden tener este tipo de imagen o ya patológicas cuando existe Unas la presencia de un atelectasias edema, posteriores, una ¿no? hemorragia, una infección o un proceso neoplásico o una telectasia, ¿no? Ujú. O alguna situación Ya, donde existe aumento del flujo sanguíneo. Mm, ya, entre ok. las causas, Leí Doc, también por ahí en lo que comentaban tus compañeros. Hola, la neumonía crónica Teresa, eosinofílica. que leí por ahí entre. Ya, es otra también. Pero por ahí leí también que comentaban que puede ser una aspergilosis, ¿no? Por la imagen, pues Mm, sí, o sea, si te muestran una tomografía así, pero no sabes nada del paciente, pues puedes sospechar, ¿no? Una aspergilosis, una. Pues es que a los radiólogos se les complica un poquito cuando no tienen datos clínicos, porque pues lo que siempre les digo, las imágenes en pulmón, sobre todo, a veces también en cerebro, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Infecciones, neoplasias, eh, algo. Entonces siempre hay que ver el contexto del paciente, no solamente la clínica actual, ¿no? Los antecedentes, si tiene otros tratamientos, todo, ¿no? Por ejemplo, la aspergilosis puede presentarse así, ¿no? Aunque más que este signo del halo reverso, ¿cuál es el típico de la aspergilosis que comentamos la otra vez? El halo, ¿no? Exacto, no el halo reverso, sino el halo de hecho, digamos, ¿no? O sea, el halo verdadero, que es al revés, ¿no? O sea, es un nódulo, un centro de consolidación rodeado por un halo de vidrio despulido. En cambio, aquí es al revés, mm, ¿no? En el centro hay vidrio despulido y alrededor hay un anillo de consolidación, de, de un área más radiodensa, ¿no? Digamos. ¿Ya? Entonces es más típico, aunque a veces otras infecciones fúngicas como la mucormicosis se puede presentar así con algo inverso. Por ejemplo, para nosotros en infectología casi siempre lo asociamos a una mucormicosis, un infiltrado con halo inverso en pulmones, ¿no? Pero bueno, que para todas estas infecciones, ¿qué es importante saber? O sea, estas infecciones no se presentan en un paciente normal, ¿no? Como la paciente que tenemos aquí, inmunocompetente, sin bueno, sí. enfermedades previas, ¿no? Entonces tiene que tener inmunosupresión, ¿no? ¿Cuál es la más importante para una aspergilosis o para una Mm. mucormicosis, por ejemplo? En este caso sería como un ejemplo el VIH o la diabetes o otro tipo. Puede presentarse sobre todo, pero en pacientes con, como pusieron ahí, más que VIH o diabetes, no mucho, pero neutropenia, ¿ya? Asociada sobre todo a enfermedades Sí, sí. neumatológicas, ¿ya? Entonces, pacientes que hayan recibido quimioterapias para leucemia, o linfomas, o hayan tenido trasplante de médula ósea, donde también son, mucho tiempo son neutropénicos, en ellos sobre todo hay que, si encuentras lesiones, lo primero ahí tienes que confirmar es una. Entonces, depende mucho del contexto, ¿no? Del paciente. Ya puede ser también, como comentaron ahí, hemos tenido ya casos de vasculitis sistémica, ¿no? La más típica que afecta y en nuestro medio es muy frecuente, la GPA, ¿no? La que llaman antes Wegener. Pero ese paciente, ¿qué más tendría que tener aparte del el compromiso para empezar tiene que ser más crónico, ¿no? Agudo Mm, crónico. ¿Qué más tiene que tener? Pues afectación sistémica, ¿no? Esta paciente no refería, ¿no? no. Crónica también, ¿no? O sea, afectación sistémica, fiebre, afectación de senos paranasales, ¿no? Eh, falla renal, síndrome nefrótico, eh, púrpura palpable, ¿no? Pues casi siempre los pacientes se presentan con esas otras características, ¿no? Entonces, como ves, por eso es que yo a veces no siempre estoy, sin duda la imagen siempre te ayuda, pero no estoy a favor de hacer diagnósticos definitivos solamente con imágenes, ¿no? Por todo esto que te comento, que las lesiones pueden aparecer en cualquier, no solamente infecciones, sino en cualquier otra afectación pulmonar, pueden ser muy similares, ¿no? Entonces, aparte de las características clínicas y antecedentes, siempre hay que tomar en cuenta las otras cosas, ¿no? Y llegar generalmente al diagnóstico, si es infeccioso por microbiología y si no es
infeccioso por biopsia, ¿no? Generalmente, aunque también la biopsia puede servir para hacer diagnósticos infecciosos. Ok, Mm, sí, doctor. Bueno, entre los otros diagnósticos diferenciales que podríamos ver, tal vez sería una contusión pulmonar o un linfoma. exacto, ¿Sí? ¿no? Un linfoma también puede presentarse así, ok. Sí, sí, pero bueno, en relación, bueno, estos diagnósticos diferenciales se basan en relación al patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Pero también han visto que este signo, que como ya mencionamos anteriormente, que era el signo del halo invertido, que es un área, o también le denominaban signo de atolón, que es un arrecife que tiene Ujú, que era en forma de anillo que rodeaba una laguna. Entonces, este signo es algo exacto, característico, podrían considerar eh, en ese tipo de cuadro que vamos a mencionar. Entonces, también tendríamos que hallar diagnósticos diferenciales para este signo, ¿no? Entonces, también se presenta este signo en casos de una neumonía, un infarto pulmonar o infecciones, como ya mencionó usted, tuberculosis o infecciones por hongos o paracoccidiomicosis o criptococosis incluso. O también en las neoplasias indican que también se ya, puede ver como te digo. este, perdón, ¿no? Exacto, o sea, como en Ah, cualquier sí, cosa puede suceder, ¿no? sí, Entonces, más que la imagen nada más, tienes que ver todo el contexto, no solamente ujú, clínico actual, sino antecedentes y todo, ¿no? Hay algo que, que antes lo llamaban bono, ¿no? ¿Qué es ese bono que puede también aparecer este signo del halo reverso, aunque suele ser más bilateral y más distribuido? bono. Bono. Ah, era un tipo Sí, antes le específico llamaban bono, de, ¿no? Ahora sí, tiene... Es una neumopatía intersticial, ¿no? Lo sí, que un ustedes tipo llaman, de ¿cómo llaman eso? enfermedad, Un EPIT, te llaman, ¿no? Exacto. sí, pero Pulmonar intersticial difusa, ¿no? Que es un poquito más rara. Antes le llamaban neumonía organizativa con bronquiolitis obliterante, ¿no? Y literalmente. ahora se llama neumonía organizada criptogénica, así es el nombre actual, ¿no? Entonces eso también puede aparentar, ¿no? Se tiene otras también otras características epidemiológicas, generalmente es idiopático, ¿no? Aunque puede asociarse a otras Mm. enfermedades también. ¿Ya? Entonces, como eh, Eh, pues es doctor, importante que no se basen nada más en la imagen. Hola, está hola. bien. Y doctor, también tomaron en cuenta lo que ya mencioné, que era la linfadenopatía iliar derecha, que, bueno, indican que cuando un paciente presenta este Exacto. tipo de linfadenopatía, sobre todo puede deberse a, cuando es unilateral, sobre todo, ¿no? A causas infecciosas o inmunológicas u oncológicas. En caso de proceso infeccioso, ya podríamos ver si sería secundario a causas fúngicas o bacterias, ¿no? O inmunológicas Ujú, como sarcoidosis, como ya mencionó, o, alguna enfermedad debido a polvos inorgánicos como la silicosis, beriliosis o inmunológicas como el lupus. Ya oncológicas ujú. como ya Aunque la paciente no mencionamos, tenía ese antecedente, ¿no? no. Entonces ahí ya vamos Exacto. descartando. Sí, doctor. Ya. Ah, Mm, ok. sí. Doctor, ahora, continúo. Bueno, como ya podemos ver, 3 días Sí, después continúa. de, ¿verdad? Disculpe, doctor. 3 días Continúa, después de, continúa, Daisy. Ah, ay, 3 días después de que la paciente estuvo hospitalizada, en el servicio de emergencias les realizaron una nueva placa de rayos X, donde evidenciaron que hubo una disminución de esa opacidad de una forma más discreta, ¿no? Y que había una disminución de las opacidades en el lóbulo inferior derecho, como podemos ver en la imagen que está en el panel F, que ya esta imagen que era esta opacidad redondeada había disminuido. Entonces, es por eso que a la exacto. paciente, Entonces, ¿eso de qué te habla? bueno, uno sería que ya, como indiqué previamente, que
En sí, a la paciente se le han dado medidas de soporte, también se le ha indicado, no, pues solamente se le ha manejado con hidratación y mm, que es un proceso Esto agudo, ya hace muy difícil que sea una, por ejemplo, una algo neoplasia, ¿no? neoplásico, Exacto, es un proceso ¿ya? agudo. Que pues puede ser bacteriano también, a veces la evolución, por ejemplo, después del inicio de antibióticos, rápidamente puede haber cambio en las características de un infiltrado, aunque suele tardar un poquito más, ¿no? No suele ser tan rápido. Pero un proceso viral, ¿no? También entonces te orienta más. Lo que sí te descartaría es que sea algo neoplásico, ¿no? O sea, una neoplasia no cambia de esas características de un día a otro, ¿no? Ok, Sí. ahí tengo una pregunta. A ver, ¿has escuchado alguna vez de lo que se llama un tumor evanescente, que también puede tener esas características, aunque suele ser más asociada a otra localización, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué es el tumor evanescente en una placa de pulmón? Es tipo al que le dicen fantasma. Es Ujú. como un ¿A derrame qué se debe? Ujú. pleural interlobal, pero que es bien localizado. Sí, o sea, Creo que un se derrame que relaciona se con localiza en pacientes la con fisura y compromiso ahí se... cardíaco, doctor. Exacto, O- sí. Y tú le cambias de posición o lo depletas y desaparece también, ¿no? Entonces eso también puede ir, o sea, aunque el nódulo en ese caso estaría bien localizado en la fisura, que en este caso no estaba, ¿no? no, Ok. no, doctor. Sí. Ujú. Ya, bueno, continuando, entonces, como ya hemos mencionado, entonces ya hubo una mejoría tanto clínica y como en el estudio de rayos X que se le había realizado a la paciente, motivo por el cual a la paciente se le indicó que sea valorada por oncología pues, de manera externa para que ellos descarten, ¿no? Y ya se le dio alta hospitalaria porque se vio que hubo una gran mejoría. Entonces ya le indicaron que venga sus controles solamente. Entonces, en la siguiente imagen, hablando de los estudios de imagen que se le habían realizado a la paciente, entonces, como ya mencioné, así como un resumen que hemos ya hablado, en la tomografía de tórax solamente se evidenciaba esa masa redondeada en el lóbulo inferior derecho, que en un principio sospechaban que era un proceso neoplásico, ¿no? Como un TU, un CA de pulmonar. Sin embargo, también se observó que habían lesiones periféricas con atenuación en vidrio deslustrado y el signo del halo invertido. Entonces, esto ya nos estaban arrojando a pistas que probablemente se trate de un proceso más infeccioso, correlacionando con la clínica, como se mencionó que había disminuido y había tanto la clínica y había una mejoría imagenológica. Entonces los doctores plantearon que sería bueno comparar con una tomografía actual, con un estudio previo, para ver las cronicidades de las lesiones. Sin embargo, como no se Ujú. contaba con eso, entonces ya solamente se fue dejando la sospecha de un probable proceso neoplásico y ya se basaron más en un proceso más agudo, en una etiología más aguda o un proceso infeccioso. Entonces, como ya Ah, mencioné, aquí las sí, porque pudo opacidades haber tenido la paciente un nódulo pulmonar. pulmonar, ¿no? Previamente, y este haber evolucionado hacia un CA. Entonces, por eso se necesitaba una placa, una tomografía previa, ¿no? O una placa. Sí, doctor. Entonces, los autores indicaron que deberíamos tomar más énfasis, uno, en el patrón que era en vidrio esmerilado. Entonces, como ya mencioné, son opacidades nebulosas que tienen a aumentar la atenuación del pulmón con preservación de las marcas bronquiales y vasculares. Esto se evidencia cuando existe un desplazamiento de aire de los espacios alveolares y las mismas que van a aumentar la atenuación del pulmón. Entonces, esto puede ocurrir cuando existe la presencia de líquido en los espacios alveolares o en el caso de una telectasia o un engrosamiento intersticial o un aumento de flujo sanguíneo. Entonces, como ya mencioné anteriormente, pueden ser secundarios a causas fisiológicas y patológicas.
Acá volvemos a repetir, ¿no? Lo mismo. Entonces, ya acá en las siguientes imágenes podemos ver, ¿no? Que esta es la característica de un lóbulo pulmonar normal, donde acá podemos ver que existe un llenado alveolar parcial que nos puede dar esta imagen típica de patrón en vidrio esmerilado o de tostado. Entonces, acá también, ¿no? Cuando existe engrosamiento intersticial, sería otro ejemplo, ¿no? Que puede mostrarnos este tipo de imagen. O también cuando existe un colapso alveolar parcial o cuando existe un aumento del flujo sanguíneo capilar. Entonces, estas son son una de las cuatro causas que pueden darnos a mostrar este tipo de imagen. Ya este tipo de opacidad ¿Y puede ser, en qué enfermedades aparecerían esas diferentes eh, presentaciones? como mencionamos en el caso de atelectasia, un edema pulmonar, doctor, como por ejemplo una PIT Un también. edema pulmonar cardiogénico, por ejemplo, ¿no? En este último, ¿ya? En Sí, en el engrosamiento intersticial, una EPID, ¿no? Como sí, digamos, ¿ya? sí, doctor. Entonces también Y cuando se mencionan, llena el lóbulo pulmonar, es una infección. sí, doctor. Ya acá también mencionan que para mayor conocimiento, esta opacidad del vidrio esmerilado puede ser tanto de localización difusa, local, focal o multifocal. Y las mismas que pueden ser ya sea central, periférica o de una distribución de manera aleatoria. Entonces, se ha visto que tanto la presencia de edema o en situaciones de una hemorragia o una neumonitis suelen causar esta opacidad difusa o central o geográfica en lugar de las lesiones focales y periféricas, como se ha visto en nuestra paciente. Entonces, en la paciente, como ya mencionamos, era una opacidad más focal, ¿no? Y con nódulos pequeños. Entonces, todo esto, según el artículo, indica que esta característica es más vista en un proceso infeccioso. Entonces, ya tendríamos que ver si es de etiología bacteriana, viral o fúngica, ¿no? Pero más se ha visto que se ha orientado más en los últimos meses en una etiología viral. Entonces, acá remarca más en el artículo que la mayoría de las infecciones están asociadas con múltiples opacidades que son bilaterales que pueden redondearse y que la opacidad puede ser focal o multifocal o tener una distribución central o periférica. Y las opacidades peribroncovasculares periféricas de tipo en vidrio esmerilado pueden reflejar un patrón de neumonía organizada, ya sea por un proceso infeccioso o una lesión pulmonar asociada. Y la causa viral de la neumonía no se puede identificar basándose solamente en las características de la tomografía. Entonces, son puntos que hay que tomar mucho en cuenta, que remarca el presente artículo, ¿no? Y también, como ya mencioné, recordando que la distribución periférica de vidrio esmerilado, esta opacidad, sobre todo se ha visto en situaciones como producidas por una neumonía organizativa, una neumonía crónica eosinofílica, como ya mencionamos, o un infarto pulmonar, una contusión, una sarcoidosis o un linfoma o un proceso neoplásico, ¿no? Como un sea pulmonar. También acá, pues, recordando solamente, es que como ya se ha descartado en la paciente, por tanto la clínica, los antecedentes, se ha visto que cuando existe una opacidad de este tipo, cuando son de origen neoplásicos no son tan grandes y en nuestra paciente esta opacidad ocupaba, bueno, tenía un diámetro aproximado de 4 centímetros, entonces también sería un punto que nos orienta a descartar un proceso neoplásico. Y acá podemos ver el signo del halo invertido, ¿no? Que como ya mencioné es el signo de atolón, que es un arrecife en forma de anillo. Y entre las causas más frecuentes son las siguientes, como la neumonía secundaria, un infarto pulmonar o procesos infecciosos, como ya mencioné, o una neoplasia de pulmón, o una sarcoidosis o una granulomatosis.
Entonces, para el diagnóstico diferencial, como ya mencionó usted, entonces tendríamos que ver el componente, el estado inmunológico del paciente, antecedentes, ¿no? De viajes previos o antecedentes de medicamentos o cómo fue la evolución de la enfermedad, que son pistas que nos van a orientar, ¿no? A el diagnóstico de la paciente. Doctor, continúa. Sí, sí. Sí, entonces el artículo nos muestra que posteriormente a la alta hospitalaria, eh, como ya mencioné, la paciente fue dada de alta, 3 días después se evidenció que la paciente aún presentaba fiebre, aún estaba con fiebre, aumentó tanto la disnea y al examen físico se evidenciaba que aumentó la tos, pero esta vez ya era con expectoración de característica amarillo-verdosa. La paciente ya tenía mareos, debilidad, náuseas y un episodio de vómito. Ese fue el motivo porque nuevamente acudió al hospital y al examen físico la toma de signos vitales mostraron que la temperatura aún se encontraba elevada con un valor de 38.1 grados centígrados, la frecuencia cardíaca estaba de 95 y la presión arterial de 130/72 y la frecuencia respiratoria de 18 y la saturación de 100% sin aporte. Y al examen físico se evidenció que había crujidos a la auscultación del campo pulmonar derecho. Entonces, durante esa internación se recabó estudios de pruebas que se le había realizado a la paciente y se evidenció que la prueba para legionela neumófila, para antígenos de legionela neumófila del serogrupo y para estreptococcus fueron negativas y se le realizó los rayos X de tórax, como ya mencionamos anteriormente, y se ha visto que había un aumento de las opacidades en ¿Esas parches pruebas en qué le hicieron? en orina. En orina, ¿no? Exacto. Esas son unas Sí, pruebas que lamentablemente aquí no tenemos, pero pueden detectar ocasionalmente infecciones sistémicas, ¿no? Por neumococo o sí. por legionela. Generalmente las neumonías están asociadas, ¿no? Aunque no siempre tienen sensibilidad del 100%, pero el problema es que como esos dos microorganismos son poco, difícilmente cultivables de secreción pulmonar, ¿no? El paciente no está intubado, nada, entonces por eso se han inventado estas pruebas urinarias, ¿no? Para detectar sobre todo esos dos patógenos. Ok, Sí, doctor. Y entonces, como ya mencionamos, se ha visto que esa masa redondeada que se evidenciaba en los rayos X de tórax había disminuido. Entonces, ya con eso se indicó a la paciente ceftriaxona, acitromicina y dextrometorfano, además de la administración de líquidos por vía endovenosa. Entonces, se volvió a realizar una anamnesis más exhaustiva de la paciente y se ha visto que la paciente refería que varios de sus familiares en su casa también tenían la misma clínica. Entonces, motivo por el cual se le hizo un hisopado nasofaringio, la misma que dio positivo para COVID-19. Y entonces ahí es así como se llega al diagnóstico de que era ok, un caso de COVID. ok. ¿Qué estadio estaría la paciente? ¿En qué grado de severidad tendría según su infección? Mm, perdón, según su infección, bueno, estaría entre, Sí, por o la sea, la infección, ¿en qué grado de severidad estaría? eh, 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 está en moderado, doctor. Moderada, ¿no? Porque tiene infiltrados pulmonares, exacto, Sí, ¿ya? Y tenía disnea más, ¿no? sí. Pero no está en grave porque no tiene hipoxemia, ¿no? No, no estaba ¿Ya? dessaturado, doctor. Por ejemplo, este caso es el artículo que ayer mandaron, está interesante, el del Remdesivir, era para este tipo de pacientes, exactamente, ¿no? Para pacientes que no tenían hipoxemia, pero que tenían infiltrados y se hospitalizaron, ¿no? Moderados, y ahí disminuyó discretamente la mejoría, ¿no? A los 5 días, pero pues, los mismos autores dicen que no hay un beneficio clínico claro con este medicamento, ¿no?
cosa que no sucedió en el otro estudio. En el otro ensayo, en pacientes que sí podían, la mayoría tenían hipoxemia, el ACTT1, que lo revisamos, que fue de marzo, abril, no, un poquito más, en mayo creo que fue publicado, el multicéntrico, donde sí hubo beneficio, más que en la mortalidad, en la mejoría, ¿no? Pero fue más franco, 3 días más antes hubo mejoría de los pacientes en la escala ordinal. Sí, doctor. Sí. También, doctor, bueno, en este artículo hablan sobre todo sobre la decisión de realizar a un paciente tomografía o no, dependiendo de la clínica que tengan los Uh -huh. pacientes y de su estado. E indican que ha habido varias comisiones, que indica primero China, que ha recomendado primero que para el diagnóstico de COVID se haga mediante la clínica y una tomografía de tórax, pero se ha visto que como ha incrementado el número de casos de manera súbita, entonces ya han cambiado y solamente se han basado en los hallazgos. ¿Esa es tu última diapositiva o has preparado algo más? Ah, sí, sí, doctor, aquí tengo varios días. Acá, la siguiente habla Ah, sobre... ya, continúa. Ah, está bien, doctor. Ya, entonces, continuando con el caso y ya Sí, es la revisión ya, ¿no? Ok. desglosando, entonces se ha visto que en relación a los hallazgos de imágenes de neumonía por COVID, la radiografía es la evaluación primaria de los pacientes en quienes sospechamos de una infección respiratoria. Entonces, la radiografía se utiliza para confirmar la presencia de la enfermedad y proporcionar información sobre la gravedad y ver las características morfológicas, para ver también alguna alternativa de que exista alguna superposición con otras enfermedades. Entonces, acá en las siguientes imágenes podemos ver que una apariencia común de la radiografía que presentan los pacientes es la que se caracteriza por una opacidad nebulosa, ¿no? Que es bilateral con o sin consolidación, que afecta predominantemente de manera típica la parte inferior de los pulmones, que es algo que se ha visto con mayor frecuencia en la mayoría de los pacientes con COVID. En acá, como por ejemplo en la Siempre imagen... en imagenología, en Ah, infecciones, pero aquí que es un comentario, nuevamente te repito, ¿no? Siempre en infecciones, y yo creo que en cualquier enfermedad, cuando veas imagenología, siempre lo que te vas a encontrar es el hallazgo más frecuente, ¿no? Lo sí, típico. Pero muchas veces hay manifestaciones atípicas, ¿no? Pues nuevamente les repito, no se puede hacer diagnóstico solo basado en imágenes, ¿no? Eso, lamentablemente, muchos especialistas, siempre les comento, neumología, neuro, a veces quieren hacer diagnósticos solo con imágenes, sobre todo en la parte infecciosa, ¿no? Yo que soy especialista en eso, les digo, ¿no? O sea, siempre les trato de orientarse en esa parte, no se puede hacer solamente con imágenes, ¿no? A no ser que tengas otros datos muy francos, ¿no? Que tenga VIH, algo, pero siempre hay que tratar de confirmarlo de manera microbiológica, ¿ya? Lamentablemente en esta pandemia ha habido mucha tendencia a querer diagnosticar solamente con las imágenes, ¿no? Cosa que no es algo correcto, ¿no? Entonces siempre hay que tener una evidencia microbiológica, cultivos, ¿no? Ya comenzando de TB, por ejemplo, que siempre en el servicio siempre les enseñamos a cómo se tiene que, la mayor parte de los casos, tomar cultivos, ¿no? Muestras para cultivos, osciloscopías y todo, ¿no? Okay. sí, doctor. Bueno, en las siguientes imágenes, como por ejemplo, muestra dos placas de dos pacientes, donde en el panel A es una paciente de 74 años de edad, mujer, y en el panel B es un hombre de 37 años de edad, donde acá se ve los hallazgos radiográficos típicos, ¿no? Del COVID-2, COVID-19, donde se ven las opacidades que sobre todo se localizan predominantemente en la región inferior, ¿no? De los campos pulmonares y que son bilaterales, pero ya en el panel B se puede ver que la localización es más periférica.
pero se ha visto que este tipo de patrón así es más característico y se ha visto que es muy común en la mayoría de los pacientes por COVID. Eh, bueno, acá en la siguiente imagen igual, ¿no? Acá se considera que la distribución típica es, como ya mencioné, en los lóbulos inferiores. Suele ser periférico y bilateral, que es lo más típico, pero también pueden haber otro tipo de radiografías que son atípicas, ya serían unilaterales, pueden ser asimétricas, pueden estar localizados en la parte superior o medio del pulmón, o pueden ser incluso solitarios, como se ha visto en el caso de nuestro paciente, que solamente era una opacidad, ¿no?, redonda en el lóbulo inferior derecho y era unilateral. Eh, También puede haber atelectasia subsegmentaria focal, que es un hallazgo único común. Y se ha visto que en el 30-50% de los pacientes pueden tener una placa de rayos X normal, pero esto es ya cuando el estadio de la enfermedad es temprana o es muy leve. Eh, bueno, eso, y acá como por ejemplo podemos ver, ¿no?, en las siguientes imágenes, que ya son opacidades asimétricas, sin un predominio bien definido y son periféricos en el pulmón. Acá como en las siguientes, en el panel C podemos observar, ¿no? Acá ya es más, podemos ver que está localizado en la región más para cardíaca y para cardíaca derecha. Y ya es más asimétrica y de bordes irregulares, ¿no? Y es una posibilidad más heterogénea. Y no típica, como ya mencionamos, que es bilateral. Y acá es en el panel D podemos ver que es una placa de rayos Pero X todos sus normal. pacientes tienen COVID, ¿no? Ojo. Sí, todos son pacientes COVID. Entonces, como podemos ver, pueden haber formas Sí, atípicas que no nos suceden que pueden no siempre le hacer van a encontrar dudar. lo que es. Y ya, como ya mencionamos, como ya dije, este patrón no es exclusivo de esta infección, pero sí nos puede orientar al diagnóstico, sobre todo ya en la tomografía, por el signo del halo invertido que hemos mencionado y la opacidad en vidrio deslustrado. Y ya, como ya mencioné, esta opacidad es más periférica y la lesión pulmonar se puede deber también por otras causas, como infecciones virales, también puede ser producida por reacciones a medicamentos, alguna enfermedad del tejido conectivo, alguna neumonía organizada criptogénica, como ya mencioné anteriormente. Entonces, en este caso, en el caso de COVID-19, hay que ver sobre todo el tiempo de evolución para ver más o menos la característica radiográfica que deberían tener los pacientes según su evolución clínica. El artículo menciona que las opacidades aparecen ya en los primeros días, aproximadamente en el tercer o cuarto día, pero van empeorando y ya se tornan más graves, como la característica ya descrita, entre el día 10 al día 12º. Entonces, entre esos días podemos ver ese patrón característico que ya mencionamos previamente. Bueno, en relación a la tomografía computarizada, se ha visto que este tipo de estudio es más sensible que la radiografía, y en aquí podemos valorar más a mayor detalle las características morfológicas de estas opacidades. Y ya así, como ya mencionamos, estas son bilaterales y sobre todo se localizan en el pulmón inferior, de los campos pulmonares, en la parte inferior, o sea, que comprometen los lóbulos inferiores, ¿no? Entonces, como ya mencioné, acá podemos ver las imágenes ya descritas, que son esta opacidad en vidrio deslustrado, ¿no? Que también tiene esa imagen en halo que mencionamos anteriormente, acá igual, de localización más periférica. Acá ya tienen más, observo que tienen una característica más lineal, que podemos decir, pero sí son las características así más comunes que se ha visto ya en la tomografía. Bueno, continuando, en estas imágenes, como por ejemplo, igual se puede ver, pero acá ya hay una distribución igual más clara, pero perdón, no se puede ver, un poco las imágenes están borrosas, pero sí, acá son opacidades, pero son más irregulares, podríamos decir, ¿no?
pero también tienen la característica de vidrio esmejilado, em, como se observan en las flechas. Igual son, estos dos casos Algo son que de tiene paciente COVID. la imagen C es Ujú. que esta imagen C es Indeterminado. interesante, o sea que llama la atención, que es muy atípico, ¿no? Para la enfermedad, pero que las imágenes, sobre todo, en este lado sobre todo, está muy de localización central, ¿no? No son tan periféricas como las otras que me mostraste, por eso son atípicas, ¿no? Esas, Mm, por ejemplo, ¿en qué pueden aparecer? Localización peribronquial central, ¿no? No tan periférico. ¿En qué enfermedades? sí, Pues, como te digo, hay que ver el contexto del paciente, ¿no? bueno, sí, sí sería de localización. Sarcoidosis para asociar a ganglios, sobre todo, ¿no? Pero más que Mm, un edema sí. pulmonar, por ejemplo, es típico que te aparezca con eso, ¿no? Cardiogénico, bueno, cuando ya está comenzando a distresarse, también el paciente va a tener eso, ¿no? Un paciente con COVID, ¿ya? Si fuera un paciente con VIH, ¿en qué piensas, sobre todo? Si tiene vidrio deslustrado así en esa característica central. Bueno, sí es central, tal ¿Mm? vez por la neumocitis. Mm, Exacto, neumocistis, ¿no? Lo primero que, si es con VIH con menos de 200 CD4, ¿no? Ya, ok, muy bien. sí. Y el D, a ver, ¿qué es lo que ves ahí? Bueno, en la imagen de sobre todo ya muestra hallazgos que, eh, bueno, es un caso atípico, como, bueno, el artículo indica que son ya opacidades, pero eh, que, bueno, como podemos ver, son pequeños nódulos que, centrolobulares, o sea, nódulos que están localizados a nivel periférico y Ujú. central, o sea que el compromiso puede ser tanto Y central y alrededor de ese patrón, ¿cómo se llama? Ujú. atípico, Ese patrón, ¿cómo se patrón llama? Donde hay flechitas ahí. Eso no. acá, ¿Mm? atípico, vidrio esmerilado Sí, con, este es. bueno, un patrón en vidrio esmerilado con, Sí, tiene vidrio esmerilado, tiene como unos micronódulos, pero son alrededor de los bronquiolos terminales, ¿no? mm, ¿Cómo le llaman los radiólogos eso? Está en el artículo también. mm, Árbol en gemación, exacto, o en brote, ¿no? ah, Tree en bot, cierto, árbol, ya. Ese, por ejemplo, puede, como ves ahí, es una manifestación atípica, pero puede aparecer en COVID, pero pues está más descrito, ¿no? En la típica que está descrito, esto es en TB también, ¿no? Una TB puede aparecer así ya cuando está un poquito más ajá, avanzada, ¿no? Ya, o también cuando está inicial, ¿no? Antes de que aparezcan las cavitaciones, estas otras, puede aparecer este patrón, ¿no? Pero y como ves, infecciones virales, a veces otras neumopatías intersticiales también pueden tener, cualquier cosa puede tener ese patrón famoso de vidrio, perdón, en árbol de árbol, engemación, ¿no? O árbol en brote. Okay. cierto. Y ya continuando, como ya mencioné, entonces, ¿cuáles son los casos típicos? Como ya dije, son opacidades bilaterales en vidrio esmerilado. Puede o no tener áreas de consolidación y un aspecto sugerente, nos puede dar un aspecto de una neumonía. Y estas pueden ser multifocales o redondeadas y pueden tener el signo del halo invertido. En cambio, cuando hay casos atípicos, pueden ser pueden haber a la vez localizaciones periféricas, pueden ser unilaterales, pueden ser redondeadas o con mayor irregularidad, eh, pueden estar localizados tanto en la parte superior, media o inferior, o a la vez, tanto inferior, superior, a la vez. Entonces, ya también se ha visto casos raros cuando hay solo una opacidad con consolidación, también pueden darnos datos de que puede ser un COVID, como se ha visto en el caso, ¿no? Porque en la paciente solamente había una opacidad redondeada en el lóbulo inferior derecho, entonces ya también era unilateral, entonces con esto nos muestra que no todos los pacientes muestran este caso típico, entonces ya tendremos que correlacionarnos con la clínica, los factores de riesgo y los antecedentes de la paciente.
También indica el artículo que puede haber una Entonces, a ver, tomografía. ¿qué hallazgos te podrían más bien dar muy poca posibilidad de que sea COVID, ¿no? O sea, no se descartaría por completo, Mm. pero te daría muy baja de posibilidad de que sea un COVID. ¿Qué datos radiológicos, Bueno, en sí, ya al ser un caso no atípico, ya podríamos incluso tomar en cuenta otro diagnóstico diferencial, doctor, pero también, ejemplo, como ya mencioné, como en el caso de esta paciente, el Sí, o tamaño, sea, aquí ¿no? De ponen la los resonancia. atípicos que son menos frecuentes, ¿no? Pero hay otros que son muy raros que se vean, ¿no? Por ejemplo, si te aparece una consolidación lobar nada más, o sea, es decir, solo en un lóbulo, ¿ahí en qué piensas? Consolidaciones que tiene vidrio, perdón, tiene broncograma aéreo y es una hiperdensidad, ¿no? Más marcada que un vidrio despulido. Entonces, ¿ahí en qué piensas? Si es lobar nada más, en ninguna otra parte más que un lóbulo pulmonar, es una neumonía adquirida en la Comunidad. comunidad, ¿no? Sí. Que puede estar a veces complicando, sobreinfectando, ¿no? Pero casi siempre encuentras los otros hallazgos de COVID, ¿no? Entonces, si solo encuentras el infiltrado, la consolidación lobar, piensas más en una neumonía, ¿no? El derrame es muy raro en COVID, ¿no? Como te digo, o sea, salvo que haya sobreinfección asociada, ¿no? Pero si hay sobreinfección también encuentras los otros datos primarios de COVID, ¿no? El derrame pleural también es raro, ¿no? Otros, tal vez, Mm, nódulos grandes también, obviamente, y cavitaciones, ¿no? A no ser que haya, ah, como les decía, ya en UTI, por ejemplo, sobreinfección con aspergillus, sobreinfección con un Staphylococcus, por ejemplo, puede tener ya cavitaciones, neumonía necrosante se llama, ¿no? Nódulos que se han cavitado. Entonces, todos esos no son atípicos, son más bien poco probables que estén asociados, aunque seguro vas a encontrar reportes de casos donde han descartado todo lo demás y era COVID eso, ¿no? Pero como te digo, es excepcional esa parte. Okay. mm. Sí, doctor. Bueno, también indica que puede haber una tomografía negativa en pacientes con COVID porque sean positivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya he visto en varios estudios que el 56% de los pacientes con una infección temprana para COVID vieron en sus tomografías, bueno, no se evidenciaron en sus tomografías algún dato sugerente de alguna alteración sugerente de COVID. Entonces, también indica que en otro estudio que se ha realizado en un crucero de Diamond Princess, se ha visto que pacientes que tenían el diagnóstico confirmado por COVID, solamente el 21% de ellos eran sintomáticos y el 46% eran asintomáticos, entre los cuales todos ellos tenían una tomografía negativa para COVID. Entonces, eso nos arroja que no todos los pacientes pueden tener un hallazgo en la Ya, tomografía. entonces, Entonces, esto también tendría que ver con el tiempo de evolución y el entonces estado. eso se llama que es un estudio insensible, ¿no? Ya, Mm, entonces no tiene sensibilidad buena, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Si vas a tener al principio de la enfermedad, cuando uno es más contagioso, 50% nada más que tienen hallazgos positivos, eso significa que tiene 50% de sensibilidad, es un estudio insensible, ¿no? Y aparte también es inespecífico, ¿no? sí, Insensible hay que hay muchos falsos negativos, ¿no? E inespecífico es que hay muchos falsos también positivos, aunque en positivos. pandemia, cuando ya los casos están como ahora sí disparándose, es poco probable que haya casos falsos positivos, ¿no? Pero puede haber también. Pero pues, en general esos hallazgos pueden encontrarse como ahorita estamos revisando en cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces tampoco te confirma. Por eso es que no se recomienda tomografía, ¿no? Nos volvemos Mm, a repetir, ¿no? Las mismas sociedades radiológicas no recomiendan hacer. Aparte también lo que no sé si vas a comentar, pues el riesgo que hay, ¿no? Llevarlo a un paciente a tomografía cada ah, semana, sí, como están haciendo muchos hospitales o mucha gente que en casa, ¿no? Que se hace aparte del gasto, la radiación, es un riesgo también para el personal o para el sí, lugar donde está ahí haciendo de contagio, ¿no? Es mucho mejor el paciente tranquilo, aislado, ¿no? Mientras no tenga algo que realmente corresponda a hacer una tomografía, ¿no? Una sospecha de sobreinfección, de derrame, otra complicación, una evolución tórpida, ¿no? Que ahí sí
sea más útil y que cambie el manejo sobre todo, ¿no? Es lo que todos indican, que la tomografía tendría que ayudarte para cambiar algo, ¿no? Alguna decisión clínica. Sí, doctor. Entonces, es por eso que se debe tomar en cuenta cuándo se debe realizar eh, este estudio. Entonces, eh, eh, bueno, se ha visto que en China, cuando ha aparecido ya esta enfermedad por COVID, se ha visto que existe, que había un uso agresivo o una indicación muy elevada de médicos que indicaban realizar una tomografía de tórax tanto para fines de diagnóstico y manejo. Es por eso que la Comisión Nacional de China ha recomendado en un inicio que para el diagnóstico de COVID se realice en base a la clínica y con la realización de una tomografía de tórax. Pero ya en febrero del 2020, como se ha visto que ha aumentado el número de casos por COVID, entonces se ha indicado los siguientes criterios: que los hallazgos que se basen tomando en cuenta los hallazgos tomográficos, o sea, la realización de una tomografía más una prueba para PCR para COVID. Y sin embargo, se ha visto que se ha continuado propagando esta enfermedad, entonces ya América del Norte y Europa han indicado que se realice una tomografía solamente en ciertos escenarios limitados, o sea, como ya mencionó usted, en ciertos casos, ¿no? Ya es por eso que otros investigadores han indicado que se realice una tomografía en menos frecuencia para el diagnóstico y manejo, porque existe, como ya indicó, mayor riesgo de contagio, que no se realice en pacientes que ya tengan una imagen radiológica sugerente de COVID, o que sería en vano si la tomografía previa sea normal, o que tengan PCR negativo. Entonces indicaron que de todas formas el resultado de la tomografía no van a alterar el manejo. Entonces, posteriormente se han tomado otras guías, como la guía del Colegio Americano de Ah, Radiología, quienes han indicado que hay que evitar el uso de tomografía para cribado como un método de diagnóstico de primera línea. Y posteriormente la Sociedad de Radiología Torácica y en Estados Unidos de Radiología de Emergencia han indicado en una declaración conjunta que no aconsejan la tomografía como cribado de rutina para el diagnóstico de COVID. Solamente se debe realizar en casos excepcionales, como en pacientes con COVID cuyo estadio sea de moderado a muy grave, o que haya un empeoramiento, un gran compromiso del estado respiratorio. Entonces es por eso que en este artículo indica que debemos tomar en cuenta cuándo solicitar de manera correcta la realización de una tomografía, tomando en cuenta los pros y contras de indicar la misma. Eso. Y, y es, como ya mencioné, ok, que el resumen, ¿no?, de la paciente, que posteriormente se ha visto que en la paciente han mejorado los síntomas y se le ha indicado cefpodoxima y acitromicina, y se le ha dado el alta hospitalaria y ha sido dada de alta con aislamiento en casa, como ya indicó, y en donde su diagnóstico final fue neumonía debido al síndrome respiratorio agudo severo por infección por coronavirus.